Ok, listo. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes con todos. Voy a compartir pantalla y me avisan si pueden ver, ¿ok? Por favor. Sí se ve. Sí, lo pueden ver, ¿no? ¿Correcto? Bien. Bueno, en esta parte, esta sesión número 9, vamos a ver el capítulo de los tremátodos, ¿no? Que vienen a ser unos parásitos pluricelulares que van a afectar al sistema gastrointestinal y pueden ir hacia otros órganos, como viene a ser el pulmón o localizaciones ectópicas que posteriormente vamos a ver. Va a ser una sesión bastante corta, pero muy importante para el desarrollo de esta segunda unidad, donde vamos a ver tres parásitos: Fasciola hepática, Paragonimus spp y Schistosoma spp. En caso de fasciola hepática, como vemos, va a tener una hoja, va a tener una forma de hoja, va a tener dos ventosas en la parte apical, o sea, una ventosa y otra ventosa un poco más abajo, distanciada. Luego tenemos a Paragonimus, que tiene prácticamente la misma forma, una forma de hoja, y a Schistosoma, que va a tener, en este caso, tres especies, ¿no? Schistosoma manzoni, que es la que vamos a estudiar más que nada. ¿Por qué? Porque va a tener bastante prevalencia en Latinoamérica. Tenemos Schistosoma haematobium, que viene a ser prevalente en África, y luego Schistosoma japonicum, que es en Asia, ¿no? Más que nada en Japón y esos países. Como vemos, la mayoría va a tener forma de hoja, pero eso no quiere decir que todos lo tienen. Como vemos, Schistosoma tiene una forma alargada. Es la pregunta es un pasito, ¿no? No todos van a tener forma de hoja y la única, en este caso, excepción va a ser Schistosoma. Y eso se puede ver en las generalidades. Las generalidades que uno tiene, en este caso, del grupo de tremátodos. Nosotros ya vimos céstodos. Y dentro del mismo grupo de platelmintos tenemos a los tremátodos y a los céstodos. En este caso nos corresponde ver los tremátodos, ¿no? Y como les mencioné, la mayoría va a tener forma de hoja, van a ser aplanados, ¿ok? Esos van a ser una característica, pero por decir mayoría no me refiero a todos, por si acaso. Ya vimos que hay una excepción que viene a ser Schistosoma, en todas sus presentaciones, ¿eh? En todas sus especies. Luego también tenemos que todos son de ciclo heteroxeno. ¿Alguien recuerda qué era ciclo heteroxeno, chicos? Que tiene más de un hospedero. Exacto, se va a desarrollar en más de un hospedero. Y vamos a ver que en algunos casos van a tener incluso dos hospederos intermediarios, ¿ok? Y es por eso que debemos estudiarlo, ¿no? Porque lo podemos adquirir de diversas formas, nos podemos infectar. Luego que son hermafroditas, pero hay algunas excepciones. En este caso vamos a observar que Schistosoma va a desarrollar el dimorfismo sexual, es decir, va a tener un macho y una hembra. Eso es dimorfismo sexual y es todo lo contrario a hermafroditas. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, si por ejemplo en una pregunta de examen les dice todos los tremátodos son hermafroditas, ustedes dicen falso y pasan a la siguiente alternativa, porque no todos, y se acuerdan sí o sí de lo que es Schistosoma. ¿Ok? Que posteriormente también lo vamos a ver, pero son generalidades. También que la adhesión va a estar mediada por un par de ventosas. En este caso, no siempre se van a adherir a lo que es el epitelio intestinal, sino también se pueden adherir al pulmón, a localizaciones ectópicas, al peritoneo, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a ver. Pero toda adhesión va a estar mediada por ese par de ventosas que tienen. ¿Ok? Y en este caso, importante, el ciclo biológico va a ser desarrollado en caracoles de agua dulce, como vemos acá en algunos casos, ¿no? Este viene a ser el ciclo biológico general de lo que son los tremátodos. Como vemos ahí, en el hospedero definitivo, la fase sexual, en este caso tenemos el hombre, pero no siempre es el hospedero definitivo habitual, a veces es el accidental, ¿no? Donde va a expulsar los huevos. En algunos casos no solo va a ser por las heces, también lo podemos votar por el esputo. En algunos casos, en este caso viene a ser Paragonimus, ¿no? Que posteriormente lo vamos a ver. Y bueno, botando el huevo desarrolla el miracidio, el esporoquiste, la redia, la cercaria, dependiendo en qué hospederos intermediarios se desarrolle, ¿no? Porque tenemos un hospedero intermediario que dependiendo de la especie, dependiendo del parásito, van a ser diferentes. Van a ser diferentes. Y un posible segundo hospedero intermediario, que en este caso viene a ser el caracol de agua dulce, que se va a ver en un parásito, por ejemplo, en el género Hipoglobosera,
que posteriormente también lo vamos a ver. Y acá ese es muy importante porque nos va a graficar cómo es que nosotros podemos adquirir la infección por fasciola hepática con los vegetales de tallo corto al consumirlo, ¿ok? Por eso es que está la imagen, ¿no? Y esto viene a ser el ciclo biológico de forma general. Vamos a adentrar uno a uno los ciclos biológicos y las características de cada uno de los parásitos, ¿ok? Bien, en principio tenemos fasciola hepática. Por hepática ya ustedes saben, ¿no? Que se refiere al hígado. Entonces, este parásito va a afectar más que nada al hígado. Sin embargo, no quiere decir que sea el único hábitat donde este se va a encontrar. ¿Puede diseminarse? ¿Puede afectar otros órganos? Sí, puede. ¿Que son raros? Sí, pero que puede también. ¿Ok, chicos? Y en este caso va a producir la zoonosis, que viene a ser la enfermedad, ¿no? Que también se produce en animales, llamada fascioliasis, ¿ok? Y esta es hiperendémica, ¿ok? Ojo con eso. En Cajamarca, Junín, Cusco y Arequipa lo vamos a ver más que nada. Pero son 27 regiones endémicas en el Perú. Una cosa es hiperendémica y otra cosa es endémica. Pero como vemos, lo vamos a ver más que nada en la región sierra del Perú. No en Cajamarca, Junín, Cusco y Arequipa. Va a ser hiperendémica esta parasitosis. Y estos vienen a ser sus estadios evolutivos, ¿no? El estadio diagnóstico viene a ser más que nada el huevo, como vemos ahí, que va a tener una forma ovalada, un opérculo en la parte apical y una cubierta delgada, conteniendo lo que son las células embrionarias. A ver, un segundo, chicos. Ya. Conteniendo las células embrionarias, ¿no? Esto va a ser muy similar a lo que es el huevo de Paragonimus. Sin embargo, lo podemos diferenciar más que nada con y dónde podemos observar estos huevos. En este caso de fasciola hepática vamos a poder observar los huevos en la fase crónica de la enfermedad de fascioliasis y la vamos a observar en las heces. Sin embargo, en Paragonimus, por ejemplo, la vamos a ver en el esputo y en forma rara en las heces, que también lo vamos a ver posteriormente, pero por ahora lo dejamos acá, ¿no? ¿Y cómo viene a ser el adulto? La imagen que les mostré anteriormente, ¿no? La presentación de los 3 parásitos que íbamos a ver hoy día. En este caso, el adulto va a habitar en el canalículo biliar, pero por habitar en el canalículo biliar, en los conductos biliares, no quiere decir de que no vaya a afectar otros órganos, ¿ok, chicos? Pero tiene tropismo por el canalículo biliar, ¿no? Y es macroscópico, eso lo vamos a ver cómo se mueve. Se mueve. En la etapa crónica, el parásito va a estar en constante movimiento, y no va a medir más de 3,5 centímetros, o sea, es grande, lo podemos ver a simple vista. Y hay videos en internet donde, por ejemplo, en el hospedero definitivo habitual, por ejemplo, las vacas, en un hígado de vaca podemos ver a fasciola hepática caminar, caminar. Les invito a verlo, la verdad, son videos interesantes. Y bueno, la forma viene a ser de hoja de laurel, es hermafrodita, o sea, contiene ovarios y también tiene unas ramas de testículos, como se ve acá, chiquitos, y un par de ventosas y un poro excretor, ¿ok? En la parte distal y las ventosas en la parte anterior. Por otro lado, tenemos la metacercaria, que viene a ser el estadio infectivo para el ser humano. Esta metacercaria es la forma enquistada de una cercaria. O sea, dentro está conteniendo a la cercaria. Y todo este enquistamiento hace que se llame metacercaria. Esta metacercaria se va a encontrar de forma libre, por ejemplo, en agua de riachuelos contaminadas, ¿ok? Y beber esa agua nos puede contagiar de fascioliasis. O también puede estar pegada, como les dije antes, puede adherirse, puede pegarse a lo que son los vegetales de tallo corto. Y nosotros comiéndolos con metacercarias, ¿no? Nos podemos contagiar de fascioliasis. Y finalmente tenemos el miracidio que en este caso van a invadir al hospedero intermediario. Vamos a ver qué caracol es el hospedero intermediario de fasciola hepática y no van a exceder las 200 micras. No van a exceder las 200 micras. Va a haber una presencia de cilios, lo cual hace que tenga movimiento en el ambiente acuático. ¿Ok, chicos? Esto más que nada viene a ser un cilio grande. Pero esos van a habitar más que nada en el ambiente acuático y es acá donde van a infectar al hospedero intermediario, que es este que vamos a ver, este caracol, de la familia Limneidae, ¿ok? Pero este viene a ser entonces
el ciclo biológico de fasciola hepática. Miren, empecemos por acá, ¿no? Las metacercarias son ingeridas por los humanos o los animales. En este caso, las vacas o las ovejas pueden ingerir esas metacercarias, ¿ok? Ya sea del agua de riachuelos, porque consumen agua, obviamente, y pueden eliminar los huevos no maduros aún por las heces y pueden ir hacia el agua. Lo mismo pasa con el ser humano. En este caso, los hospederos definitivos habituales vienen a ser la vaca y la oveja. Pero accidentalmente nosotros podemos consumir estas metacercarias y considerarnos un hospedero definitivo accidental, ¿no? Que se desenquistan en el duodeno, se forma el adulto y se eliminan se eliminan los huevos por las heces, perdón. Y estos huevos van a llegar al ambiente donde solo en el ambiente acuático van a poder madurar. ¿Ok, chicos? Solo en el ambiente acuático, no en la tierra. ¿Ok? Se forman las miracidias y estas miracidias invaden al caracol. Como les dije anteriormente, las miracidias vienen a ser el estadio infectivo para el intermediario, para el hospedero intermediario. ¿Ok? Y acá va a sufrir todas estas transformaciones que tienen acá. Lo importante de acá es que ustedes conozcan los nombres, ¿no? Y el orden, esporoquistas, redias y cercarias. ¿Ok? Esto es importante que lo conozcan porque hay algunas preguntas en exámenes anteriores que tratan de confundirlos con estos, ¿no? Mencionan cualquiera de estas tres y tratan de hacer creer que alguna de estas es el estadio infectante para el ser humano, el estadio infectante para el hospedero intermediario. Por eso les digo, es importante que lo conozcan, siquiera de nombre y de orden. Tampoco es importante conocer toda la morfología, ¿ok, chicos? Y bueno, este caracol va a liberar lo que son las cercarias, el último estadio que va a tener, y son estas cercarias que les mencioné, ¿no? Que se enquistan y se forman las metacercarias para repetir el ciclo. O sea, este es el ciclo. Y yo les recomiendo que para poder entenderlo más, ustedes lo hagan a mano. Yo hacía así cuando cursé parasitología. Hacía mis ciclos biológicos a mano. Y de acá ustedes lo pueden sacar todo, chicos. Todo, todo, todo. Miren, por ejemplo, ¿cuál es el hospedero definitivo habitual? A ver, ustedes van a desarrollar esto, la parte de la derecha. ¿Cuál es el hospedero definitivo habitual, chicos? ¿Están ahí, chicos? El hospedero definitivo habitual, ¿Son las vacas? las vacas, sí, las vacas y las ovejas. Bien, perfecto. Esto lo van a desarrollar ustedes para que se los quede grabado, ¿ok, chicos? Esta va a ser una clase un poco dinámica, bastante dinámica, de hecho, ¿ok? Y el hospedero definitivo accidental, como les mencioné antes, y está en la imagen, ¿no? Viene a ser el humano, ¿ok? Entonces, el hospedero intermediario acá sí les voy a ayudar porque no está explícito. Va a ser los caracoles de la familia Limneidae, ¿ok? Especialmente Limneae beatrix, ¿ok? Especialmente esta clase. Ahora, el estadio infectivo, como les mencioné antes, es la metacercaria, no la metacercaria que se va a adherir a los vegetales de tallo corto o va a estar en lo que es los riachuelos o lagos, y consumiendo esta agua o consumiendo estos vegetales de tallo corto, nosotros nos podemos contagiar y eso viene a ser el mecanismo de transmisión. ¿No? Como ven ahí, el consumo de vegetales de tallo corto contaminados y o de agua de riachuelos contaminada. Es así como nosotros nos podemos contagiar de fasciola hepática. Y ahora vamos a ver por qué es importante conocerla más que nada. Pero antes de pasar a la patogenia y demás, ¿tienen alguna consulta respecto al ciclo biológico, chicos? ¿O ya están tromes ya en ciclo biológico de fasciola hepática? Todo bien, ¿no? Bueno, espero que sí, espero que sí. Ya saben, cualquier cosa me dicen y yo paro y volvemos. Bien, la fascioliasis. ¿Por qué va a ser importante esta enfermedad? En principio, en la fase aguda va a haber un desenquistamiento de esta metacercaria, ¿no? Y la fase aguda se va a ver más que nada en la migración de la forma juvenil del parásito hacia el hígado.
vía sanguínea, obviamente, ¿no? Y esto va a demorar 2 a 3 meses. Entonces, chicos, si migra por la sangre, ¿pedirían ustedes muestra de heces? ¿O qué pedirían? ¿Qué pedirían para diagnosticar fascioliasis en fase aguda? Esa es una pregunta para poder razonar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es lo que puedo pedir si migra por sangre en esta etapa aguda, que es post-infección, ¿no? No va a estar en el intestino. ¿Frotis? Prueba inmunológica. Prueba inmunológica y, bueno, más que frotis viene a ser una muestra sanguínea, ¿no? Una muestra de suero. Y en base a esa muestra sanguínea, en base a esa muestra de suero, le hago una prueba inmunológica como ELISA o Western Blot. Perfecto, chicos. O sea, el diagnóstico es ELISA y Western Blot en la fase aguda o invasiva, porque recuerden, la fase aguda viene a ser el desenquistamiento de la metacercaria, la penetración por la mucosa intestinal y la migración de este parásito joven hacia el hígado. Entonces, no se va a eliminar nada por las heces. No se va a eliminar nada por las heces. Y es por eso que yo no pido una muestra un examen coproparasitológico. Si yo pido un examen coproparasitológico, no voy a ver nada, chicos. No veo absolutamente nada. Y es importante que lo tengan presente. ¿Ok? Bien, como les mencioné, ¿no? Se desenquista, penetra la mucosa, en este caso duodenal, y va a tratar de llegar a los canalículos biliares, que es donde quiere llegar, ¿no? ¿Y cuál viene a ser su recorrido de migración? En este caso va a empezar en la pared intestinal y va a terminar en los conductos biliares. ¿Y dónde va a pasar? Va a pasar por el peritoneo, que es la capa abdominal, ¿no? Que cubre, valga la redundancia, todo el abdomen y que va a estar profundamente irrigada. Y es por esta irrigación que va a llegar a la cápsula de Gleason. ¿Alguien se acuerda qué era la cápsula de Gleason? ¿Se acuerdan, chicos, qué era la cápsula de Gleason? La cápsula de Gleason es como la pleura del pulmón. O sea, va a ser la capa que cubre a todo el hígado. Y la pleura viene a ser, obviamente, la capa que cubre todo el pulmón, ¿no? O sea, son análogos, pero de diferente ubicación, obviamente. Y bueno, si cruza, obviamente, o sea, si cubre toda la capa, la cápsula de Gleason, si traspasa, perdón, toda la cápsula de Gleason, va a llegar al parénquima hepático y finalmente a los conductos biliares. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso es importante porque en su recorrido, esta fasciola, en este caso joven, se va a comer células sanguíneas y también se va a comer cuando llega al hígado, cuando traspasa la cápsula de Gleason, a los hepatocitos. Como vemos ahí. Va a haber consumo de hepatocitos y células sanguíneas, hematíes, glóbulos blancos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y consumo de hepatocitos, produciendo así tejido conjuntivo fibroso, que en este caso viene a ser una cicatriz, ¿no? Una cicatriz, que viene a ser el inicio de la fase crónica, que en la fase crónica se produce una cirrosis y una insuficiencia hepática. Entonces, en esta fase aguda va a ser el inicio de la crónica donde se empieza a dejar rezagos de tejido conjuntivo fibroso lleno de colágeno para producir la cirrosis hepática. ¿Ok? Y va a haber lesión de vasos sanguíneos intrahepáticos con necrosis parcial o total de los lóbulos hepáticos. ¿Ok? Antes de que haya una fibrosis, va a haber una necrosis parcial o total de los lóbulos hepáticos. Esto viene a ser la fase aguda o la fase invasiva de lo que es fascioliasis. ¿Ok? Pero también tiene una fase crónica esta enfermedad, esta parasitosis. Y la ubicación del parásito va a ser ya en los conductos biliares y ya habiendo madurado, o sea, posterior a los 3 meses. Demora 3 meses en madurar aproximadamente. Y las técnicas de diagnóstico van a ser las siguientes, ¿no? Sedimentación, observación directa de huevos en heces, aspirado duodenal o aspirado biliar y el copro ELISA, que viene a ser la detección de antígenos, más que nada claro, de antígenos en una muestra de heces, ya no en una muestra de suero. ¿Ok? Acá sí le puedo pedir
una muestra directa para observar huevos en heces, aunque no es lo habitual, pues, ¿no? O sea, se puede hacer más que nada en imagen, en pruebas como coproelisa. Coproelisa es lo que más se utiliza. Me habían comentado los doctores. Coproelisa es lo que más se utiliza, ¿ok? Y ya. Bueno, en este caso, la fase crónica, como vemos acá, ya va a estar en los conductos biliares. Y como les mencioné antes, ¿no? El parásito va a estar en constante movimiento, generando un dolor al paciente, obviamente. Va a semejarse como cólicos, ¿no? Como un posible peristaltismo, un movimiento del músculo liso intestinal, ¿no? Pero en este caso viene a ser el movimiento del parásito, no viene a ser el peristaltismo. Va a haber ulceraciones, irritación endoteliar, hiperplasia epitelial, como vemos ahí, ¿ok? Y bueno, deja cicatrices, masas en los ductos e inflamación de las paredes. Masas en los ductos. Y obviamente tú dejas una masa en un conducto, el conducto se obstruye, ¿no? Y si inflamas más las paredes, se obstruye más todavía. Atraes linfocitos, atraes glóbulos blancos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es inflamación. Entonces, va a haber un depósito de calcio y una disminución del flujo biliar, claro, porque si hay un taponamiento de los ductos biliares, va a haber una disminución del flujo biliar, chicos. Obviamente, ¿no? Si estoy tapando el conducto, no va a salir el flujo biliar. Por lo tanto, se va a acumular todo el calcio y todo la bilis, etcétera, que puede llegar incluso a una ictericia, ¿no? Una ictericia y a una inflamación de la vesícula biliar también. Y esto es lo importante, esto es lo que quiero llegar. La cirrosis e insuficiencia hepática. Es bastante importante que ustedes conozcan que la fasciola en su etapa crónica puede ocasionar lo que es la cirrosis, la insuficiencia hepática. La cirrosis viene a ser la acumulación de colágeno entre espacios portas. ¿Ok? Ustedes ya saben qué era el espacio porta, ¿no? La rama de la arteria hepática, la rama de la vena porta y el conductillo biliar, ¿no? Entre cada uno de los espacios porta van a estar unidos el colágeno, ¿no? Y esto va a traer consigo numerosas consecuencias al paciente. Obviamente sabemos que el hígado tiene numerosas funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a perder la capacidad de la síntesis de proteínas. En el hígado se producen bastantes proteínas, como lo son las proteínas de coagulación. Entonces, ¿qué pasa si no hay proteínas de coagulación? No se coagula normalmente una herida y el paciente sangra, se desangra, shock hipovolémico y puede morir. Por ejemplo, para que ustedes lo tengan, ¿no? También se pueden metabolizar fármacos. Entonces, le das un fármaco al paciente con cirrosis o insuficiencia hepática, no se metaboliza, hay más fármaco en el paciente, se intoxica, puede morir incluso, dependiendo del fármaco que le estés dando. O sea, vemos que la insuficiencia hepática tiene bastantes repercusiones en el paciente y por eso lo debemos estudiar, no debemos dejar que la fascioliasis llegue hasta esta etapa. ¿Ok? Y bueno, localizaciones ectópicas. Es importante también conocer las localizaciones ectópicas porque nos puede hacer confundir con otras enfermedades. Y en este caso, miren, va a localizarse en el tejido subcutáneo abdominal, pulmón, sistema nervioso, músculos, sistema genitourinario y faringe, produciendo el síndrome de Halfon, ¿no? Que viene a ser más que nada la eliminación de los huevos por las heces y de forma por fecalismo, etcétera, lo podemos consumir, ¿no? Podemos consumir esos huevos eliminados por las heces y esos huevos se desarrollan en nuestra faringe. Por eso se denomina localización ectópica y por eso se los pongo acá también. Se los pongo acá porque este es un tema nuevo que me parece que, o bueno, un dato nuevo que se lo han dicho en la teoría. Por eso se los estoy reforzando. Sí, la localización ectópica más importante que ustedes deben conocer entonces es la faringe, el síndrome de Halfon, ¿ok? Pero la cirrosis es mucho más importante. Un caso clínico que les venga cirrosis, que, por ejemplo, les diga, ¿no? Que al examen coproparasitológico no se vio nada, o sea, ya ustedes ya deben ir sospechando que es fasciola hepática, pues, ¿no? Y si ya tiene cirrosis, etcétera. Entonces, esto viene a ser la patogenia, ¿no? De fasciola hepática. Y bien, antes de pasar al siguiente parásito, no sé si alguno tiene alguna consulta respecto a este parásito. Es un poco confuso hablar sobre la patogenia, por eso les comento, ¿no? O sea, ustedes pueden razonar si les ponen casos clínicos, ¿por qué
el paciente tiene ciertos síntomas, ¿no? ¿Por qué tiene hepatomegalia el paciente? ¿Por qué tiene, no sé, hipertensión portal? Por la misma cirrosis, pues. Al llenar el hígado de mucho colágeno, no dejas que la circulación portal, pueda drenar, pues, ¿no? Se acumula la sangre a nivel de la vena porta y pues eso se denomina hipertensión portal, por ejemplo. ¿No? O sea, ustedes pueden razonar todo lo que puede traer consigo una cirrosis o una insuficiencia hepática y en base a esto ustedes pueden razonar su caso clínico. ¿Ok? Bien. Bueno, nadie tiene consultas, ¿no? Si no, pasamos al siguiente parásito. Bueno, en este caso viene a ser Paragonimus. Que en este caso el más importante viene a ser Paragonimus mexicanus, que antes se hablaba de un Paragonimus peruvianus, ¿ok, chicos? Pero recientemente se dijo que el Paragonimus peruvianus era lo mismo que Paragonimus mexicanos y ahora se está hablando solo de Paragonimus mexicanos, porque habita en México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y produce una enfermedad zoonótica que es la paragonimiasis. ¿Ok? En este caso estos vienen a ser los 3 estadios más importantes, ¿no? El huevo, que como ven es similar al de fasciola hepática, pero en este caso lo más común es que nosotros no lo encontremos en heces. Lo más común es que lo encontremos en esputo. ¿Ok? En esputo. ¿Y cuándo lo vamos a ver en heces? Cuando la persona en vez de botar su esputo, se lo traga. Obviamente va a toser, va a toser, va a toser, y en vez de botar el esputo, en vez de botar la saliva, la tos, lo va a tragar. Y es a nivel gastrointestinal donde se botan los huevos, ¿no? En las heces lo podemos observar, pero de manera secundaria. La manera primaria y la primordial viene a ser esputo, ¿ok? Luego tenemos el adulto, que en este caso va a habitar a nivel del pulmón y va a producir los huevos, perdón, y va a medir no más de 1,2 centímetros, ¿no? Que contiene un par de ventosas. En este caso va a ser hermafrodita, ¿ok? Va a ser hermafrodita, o sea, va a tener ramas con testículos y va a tener ovarios también, y va a tener dentro ciegos intestinales contenidos. Por otro lado, tenemos la metacercaria. La metacercaria, que en este caso viene a estar dentro del segundo hospedero intermediario, que vamos a ver que es un cangrejo de agua dulce, ¿ok? Que viene a ser el Hipolobosera. Y al nosotros consumir este segundo hospedero intermediario, este cangrejo, nos vamos a contagiar. Entonces la metacercaria viene a ser el estadio infectante para el ser humano, ¿ok? Y viene a ser la versión joven y en miniatura de la forma adulta. ¿Ok? En la forma adulta. O sea, va a medir mucho menos. Va a tener que crecer a nivel del pulmón para poder convertirse en adulto y eliminar los huevos, obviamente, los huevos, por el esputo. Bien. El ciclo biológico. Bien. Ahí les he puesto... Ya, lo importante ahora es conocer esto. Este viene a ser el segundo hospedero intermediario, ¿ok? Que viene a ser el Hipolobosera, que va a estar contagiado con la metacercaria, que viene a ser la forma enquistada de la cercaria. Eso debemos de tenerlo claro sí o sí. La forma enquistada de la cercaria es la metacercaria, ¿ok? Bueno, esta metacercaria se va a enquistar dentro de este cangrejo de agua dulce y nosotros al consumir este cangrejo de forma cruda o mal cocida, nos vamos a contagiar de la paragonimiasis. Ok, chicos, nos contagiamos de la paragonimiasis consumiendo este parásito. Bueno, a nivel del duodeno se va a desenquistar, pero en vez de hacer patogenia intestinal, lo más común es que se vaya a nivel del pulmón, ejerciendo toda su patogenia a nivel del pulmón. Llega a los alvéolos y es en los alvéolos donde se van a formar los huevos, ¿no? Que van a salir por el esputo. No, o sea, una persona tose constantemente, incluso puede salir con sangre, ¿ok? Y va a eliminar los huevos no embrionados. Pero así como tose accidentalmente, o no, tal vez, puede tragarse el esputo y puede irse al sistema gastrointestinal y nosotros poder eliminarlos por las heces. Entonces, el estadio diagnóstico sí o sí va a ser el huevo no embrionado, ¿ok? El huevo no embrionado. Pero cuando sospechamos de paragonimiasis no le pedimos examen de heces. ¿Podemos encontrarlo? ¿Huevo sí? Sí. Pero
¿Podemos no encontrarlo? Sí. Entonces, lo más común, lo más apropiado es pedir una muestra de esputo cuando estamos sospechando de paragonimiasis, porque ahí es donde vamos a encontrar sí o sí los huevos. ¿Ok? Y bueno, estos huevos a nivel del agua se van a embrionar, eclosionan, ¿no? Y penetran en el caracol, que en este caso va a ser del género Aroapirgus, sí, Aroapirgus, perdón. Bien, y se van a formar el esporoquiste, la redia, la cercaria, y la cercaria se libera, y bueno, invade al cangrejo nuevamente, se enquista, se forma la metacercaria y nosotros consumimos para repetir el ciclo. O sea, estamos repitiendo el ciclo, ¿ok? Se repite el ciclo. Entonces, el hospedero definitivo habitual, en este caso no está explícito en la imagen, pero nosotros no vamos a hacer el hospedero definitivo habitual, sino algunos mamíferos domésticos y silvestres. Nosotros vamos a hacer más bien el hospedero definitivo accidental, ¿ok? Entonces, el primer hospedero intermediario viene a ser el caracol, ¿no? Que como les mencioné, el Aroapirgus. El Aroapirgus más que nada, este es el más importante que conozcan, porque esto les va a venir en el examen. Esto no les va a venir, esto sí les va a venir en el examen, porque a mí sí me vino, y he visto que se para repitiendo. El Aroapirgus, que viene a ser el primer hospedero intermediario de Paragonimus, ¿ok? Pero también viene el segundo hospedero, porque es importante conocer tanto el primero como el segundo, ¿no? Que viene a ser el cangrejo de género Hippolobosera. Hippolobosera. ¿Ok? Entonces son dos hospederos intermediarios. Por eso se dice que todos los ciclos biológicos de los tremátodos son, son heteroxenos, perdón. O sea, se desarrolla en más de un hospedero. En más de un hospedero. ¿Ok? En este caso, el hospedero, el estadio infectivo, perdón, para el ser humano va a ser la metacercaria, que es una cercaria enquistada dentro, en este caso, del cangrejo de agua dulce de género Hippolobosera. ¿Ok? El estadio diagnóstico, el huevo, obviamente, que, ojo, lo mejor es pedir muestra de esputo, no pedir muestra de heces. Ojo con eso, porque también se los pueden preguntar en práctica. Y bueno, los mecanismos de transmisión, como les mencioné antes, vienen a ser la ingesta de crustáceos de agua dulce, en este caso ya sabemos el género, ¿no? Contaminados con la metacercaria. Esta viene a ser todo el ciclo biológico. No es cosa del otro mundo, es cosa que ustedes puedan comprender más que en el ciclo biológico y a partir de esto ustedes pueden razonar todo lo demás. En eso se basa la parasitología. Por eso siempre les repito, ¿no? Aprenderse el ciclo biológico les va a ayudar a poder entender todo lo que sigue. Todo lo que sigue. Y obviamente entender la patogenia, ¿no? Posterior. Pero el ciclo biológico lo es todo acá. Y no sé si acá tienen alguna consulta respecto al ciclo, chicos. No sé si alguno tiene alguna consulta, algo que quiera que repita. Me interesa porque la mayoría de mis compañeros cuando llevé este curso se confundían en estos temas, en, en los hospederos intermediarios más que nada. Por eso yo les pregunto, ¿no? Para que lo tengan siempre claro y nada, cualquier cosa también ya saben, ¿no? Me pueden preguntar sin ningún problema. Que para eso estamos, ¿ok? Bueno. Bueno, vamos a pasar a lo que es la paragonimiasis. Ya la parasitosis en sí, ya sabemos cómo nosotros la adquirimos, ya sabemos dónde es su hábitat, que tiene tropismo pulmonar, o sea, se va a ir al pulmón más que nada. Y bueno, ¿no? Pero eso no quiere decir que solo se va a ir pulmón, también tiene localizaciones ectópicas, ¿no? Que más que nada va a ser por migración errática del parásito, ¿no? Se puede ir al cerebro, se puede ir a la piel y a los músculos. Pero bien, entonces va a haber lesiones iniciales por migración parasitaria. En este caso va a haber a nivel del pulmón, el intestino y el pulmón, ¿no? Porque recordemos que lo vamos a tragar al cangrejo de género Hippolobosera contaminado con metacercarias, y esto sí o sí va a llegar a nivel del intestino. Y es en el intestino donde va a penetrar la mucosa y vía sanguínea va a ir hacia el pulmón, ¿ok? Pero es en el intestino y en el pulmón donde van a haber abscesos y hemorragias.
abscesos y hemorragias. Entonces, obviamente más en el pulmón. No, entonces, ¿pueden haber unas heces ligeramente sanguinolentas, Diego? Sí, porque en el intestino hay heridas, hay sangre. Entonces, Diego, ¿el paciente puede toser y, no sé, en algunos ataques de tos puede eliminar sangre? También, también. Entonces, Diego, ¿el paciente puede tener dificultad respiratoria? También, obviamente, si tiene abscesos. Tiene abscesos. ¿No? Puede tener estreñimiento también porque tiene abscesos a nivel intestinal. Ustedes pueden razonarlo en base a todo. Lo pueden razonar en base a todo. ¿Ok? Y bueno, el hábitat del adulto, como les mencioné anteriormente, ¿no? Que viene a ser el pulmón, donde va a haber formación de quistes fibrosos rodeados de material necrótico. Rodeados de material necrótico. O sea, va a matar a las células del pulmón. Todo tipo de células, ¿no? Neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, los macrófagos, va a eliminar a todas las células. ¿Ok? O por lo menos va a tratar de hacerlo. Por eso nosotros debemos actuar a momento. A momento. Va a haber quistes con huevos, ¿no? Va a haber sangre y exudado purulento por inflamación. El exudado purulento es inflamación, más que nada. ¿Ok? Y bueno, localización ectópica por migración errática, como les mencioné antes, que pueden irse al sistema nervioso central, ¿no? Al encéfalo, al abdomen, al músculo abdominal y al tejido subcutáneo, pues, ¿no? La grasa, la grasita. Pero obviamente, como les dije, lo más común es a nivel del pulmón. A nivel del pulmón. Entonces, ¿qué clínica va a tener el paciente? ¿No? Va a tener dos fases. En este caso va a tener la fase inmadura y la fase adulta, que más que nada va a ser de la fase del parásito. La fase inmadura va a ser la fase inmadura del parásito. ¿Y qué es lo que va a tener el paciente? Va a tener diarrea, dolor abdominal y torácico, urticaria, fiebre y tos, ¿no? Urticaria es como que picazón, ¿no? Ronchitas que le empiezan a salir. Eso es en la fase inmadura, ¿no? Y tos, obviamente, porque afecta más que nada al pulmón. Son síntomas leves, pero ¿qué pasa cuando llega a la fase adulta? Va a haber tos, expectoración y a veces con hemoptisis. O sea, va a haber una tos bastante profunda, bastante fuerte, y este paciente va a botar sangre por la tos, por la tos. Y así por así nosotros podemos pensar que es otra patología. Podemos pensar tranquilamente, por ejemplo, que el paciente tiene TBC, por ejemplo, ¿no? Tuberculosis. Pero es en base a la anamnesis que nosotros podemos determinar que mejor le pido un examen parasitológico del esputo en lugar de pedirle una tinción para ver si tiene Mycobacterium tuberculosis. ¿No? Por eso les digo, o sea, la anamnesis que le pongan en su caso clínico, no solo para el examen, sino también cuando lleven el ENAM, es bastante importante. ¿Ok? Y bueno, el diagnóstico que, bueno, estos huevos es lo que vamos a ver a nivel del esputo y a veces en las heces, ¿ok? Y bueno, eh, exámenes serológicos, inmunológicos, que vienen a ser el ELISA y el Western Blot para poder diagnosticarlo. Pero lo más común es un examen directo en esputo. Eso es lo que ustedes tienen que saber, directo en esputo. Este viene a ser el gold estándar, ¿ok? Entonces, chicos, solo para saber si ustedes han entendido. ¿Por qué uno puede ver los huevos en las heces? ¿Qué es lo que tiene que hacer el paciente para poder ver huevos en las heces? Tragarse la Tragarse la saliva. saliva. Tragarse el esputo. Tragarse el esputo. Tragarse el esputo. Si se traga el esputo, obviamente los huevos van a salir por las heces, ¿no? Entonces, ¿cuál es el hospedero intermediario de Paragonimus? El primero. No es necesario que me digan la especie, el género por ahora. Solo díganme cuál es el animal. El caracol. El caracol. El caracol. Caracol. Ya, perfecto. Y el segundo, Cangrejo. el cangrejo de agua dulce. Sí. Por ahora solo díganlo así, ¿ok? Pero es importante que ustedes lo conozcan por su género más que nada, ¿no? El Aroapirgus, que viene a ser el caracol, y el Hipolobosera, que viene a ser el cangrejo. ¿Ok? ¿Quién es el hospedero? A ver, el humano. ¿Qué tipo de hospedero se considera para Paragonimus? Definitivo accidental. Definitivo accidental. Perfecto. ¿Y
¿Cuál viene a ser el estadio infectivo para el ser humano de Paragonimus? Metacercario. Metacercario. Y así ustedes pueden... El huevo. No, el estadio infectivo. En este caso, el huevo viene a ser el estadio diagnóstico. Bien. No, pero está bien. Está bien. Y así yo les puedo preguntar, así numerosas. A ver, si les... Ya. A ver, vamos al primer parásito. ¿Cómo nosotros nos contagiamos de fascioliasis? Chicos, ¿cómo contraemos fascioliasis? ¿Se acuerdan? Con vegetales crudos, Sí, como vegetales, la lechuga. claro, pero De de tallo tallo corto. corto. Ajá, sí, de tallo corto. Y bien, está bien, crudos, obviamente. Si no los lavas, obviamente te vas a contagiar, pues, ¿no? Ya, bien. Sí, yo creo que con eso están bien. Ya, ¿cómo diagnostico yo la fase aguda, la fase invasiva de la fascioliasis? Lisa o Western Blot. ¿Por qué no le pido heces? Sí, está bien, Elisa Western Blot, pero ¿por qué yo le pido heces? ¿Cómo? Porque su recorrido va a ser del intestino hacia, diría, de la pared intestinal hacia el peritoneo, hasta llegar hasta los conductos biliares. Ajá, y lo va a hacer más que nada por vía sanguínea, o sea, no tiene nada que ver las heces ahí. En la fase crónica sí lo podemos pedir, ¿ok? Y en la fase crónica acuérdense siempre que tiene cirrosis hepática y tiene insuficiencia hepática por ende, ¿ok? A eso siempre lo tienen que tener en claro, ¿ok? Y bueno, el estadio infectivo para fasciola también ya sabemos que es la metacercaria. El primero es, bueno, el hospedero intermediario, ya sabemos que es el caracol. Y bien, eso es lo más importante que ustedes deben conocer. ¿Ok? Perfecto. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque acá es un poco distinto en este siguiente parásito que vamos a ver, el chistosoma. El chistosoma que, como les dije, tiene 3 especies importantes, porque son patógenas a nivel mundial. El chistosoma manzoni, que lo encontramos en toda Latinoamérica. Chistosoma aematobium, que lo encontramos en África. Y chistosoma japonicum, que lo encontramos en Asia. ¿Ok? En este caso es la excepción de los tremátodos en cuanto a su hermafroditismo. ¿Por qué? Porque va a tener dimorfismo sexual. O sea, va a tener un macho y va a tener una hembra donde va a haber un apareamiento y una formación de huevos, obviamente. ¿No? Y este es el único que no tiene forma de hoja. Entonces, acuérdense de esto, ¿no? En cuanto a las características generales, el rebelde del grupo, en cuanto a las características generales, va a ser chistosoma, porque no va a tener forma de hoja, ni tampoco no va a ser hermafrodita, ¿ok? O sea, va a ser alargado, no va a tener forma de hoja, y va a tener dimorfismo sexual, ¿no? Hembra y macho. En este caso, van a ser 2 estadios bastante importantes que ustedes deben conocer, ¿ok? El adulto viene a ser similar en las 3 especies, pero vamos a ver que el huevo va a ser distinto. En este caso les he traído un huevo de Schistosoma manzoni, que es lo más importante que nosotros debemos conocer, ¿no? Schistosoma manzoni, que va a tener una espina lateral. En este caso, miren la ubicación de la espina, posteriormente lo vamos a ver. Va a tener, en este caso, la cubierta no va a tener un opérculo, no va a tener un opérculo y va a tener contenida a la larva miracidio. ¿Ok? Esto es lo más importante. Y esto va a ser lo que nosotros vamos a eliminar. Y este va a ser la forma de diagnóstico. Pero luego tenemos el adulto. El adulto que este va a habitar en el pulmón. El adulto va a habitar netamente en el pulmón. Y no va a medir más de 1,2 centímetros. En este caso va a haber, como les dije, dimorfismo sexual. Va a haber macho-hembra. En este caso el macho va a ser el más grueso y el más corto, como vemos acá. Este macho grande de acá. Ese viene a ser. Y la hembra viene a ser más delgada y más larga. En este caso, el macho va a tener un canal ginecóforo. El macho, chicos, no se confundan, por favor. El macho tiene el canal ginecóforo, donde la hembra va a entrar, ¿ok? Y van a estar en constante copulación, en constante apareamiento para eliminar los huevos. ¿Ok? No se confundan. Canal ginecóforo, el macho. ¿Ok? Bien.
Bueno, eso también tiene que acordarse, ¿no? El macho es más grueso, más corto y la hembra más delgada y más larga, pues obviamente. La hembra es la que entra al canal ginecóforo del macho para parear y eliminar los huevos. Hasta ahí está bien. El ciclo biológico, en este caso de Schistosoma manzoni, porque es el que más nos interesa, ¿no? Bien, voy a hacerle zoom. Bien, en este caso el estadio infectivo va a ser la cercaria. Sin embargo, vemos que acá hay una bifurcación en la cola de la cercaria, ¿no? Por lo tanto, este estadio infectivo va a recibir el nombre de furcocercaria, chicos. O sea, el ciclo biológico les va a decir cercaria, de forma general, obviamente, porque esa es la forma general, pero si hablamos de Schistosoma manzoni, y lo dicen sí o sí en las prácticas, en la teoría, el estadio infectivo es la furcocercaria, no se olviden, furcocercaria, no solo cercaria, porque cercarias engloba un montón de tipos de cercarias, pero entre la clase de cercarias encontramos la furcocercaria, y es esa la que nosotros la vamos a adquirir mediante vía de piel. O sea, esta va a tener la capacidad de penetrar la piel y diseminarse vía sanguínea, ¿no? Y habitar posteriormente, vamos a ver, en las venas mesentéricas del colon, ¿ok? Pero bueno, nosotros nos vamos a contagiar por la penetración de estas furcocercarias de la piel del ser humano, ¿no? Y bueno, las cercarias pierden la cola durante la penetración, se transforman en esquistosómulas. Este también es importante que lo conozcan. Y bueno, sistema circulatorio y todo el recorrido que hacen para alcanzar las venas mesentéricas del intestino grueso, del colon, ¿no? Y es acá donde se van a estar apareando constantemente, donde van a depositar los huevos. Este proceso, este recorrido también fue pregunta de examen práctico, ¿no? O sea, dónde entran, llegan al hígado, también pasan por el corazón y es importante que ustedes lo conozcan, ¿ok? Fue pregunta de esos parásitos que hacen en práctica, ¿me acuerdo? Y bueno, pero lo más importante, chicos, las venas mesentéricas del intestino grueso. ¿Por qué les digo eso? Porque según la especie va a haber distintas ubicaciones, ¿no? Va a haber distintas ubicaciones. La vamos a ver posteriormente. Pero bueno, vamos a nosotros eliminar los huevos en las heces, ¿ok? Los huevos en las heces, estos van a llegar al mar por X motivos, ¿ok? Van a llegar al mar. Hay personas que incluso defecan en el agua, ¿ok? En el agua de mar. Y es acá donde se convierten en miracidias, que son larvas cilíndricas de vida libre. Y estas miracidias van a penetrar el caracol. Penetran el caracol. En este caso, el estadio intermediario viene a ser el caracol, porque es acá donde se van a desarrollar los susporoquistes y posteriormente la cercaria que va a estar liberada, ¿no? Que es la furcocercaria, para que se repita el ciclo. El ciclo se va a estar repitiendo constantemente con esto. Entonces, el hospedero definitivo ya lo conocemos, en este caso es el hombre, ¿ok? El estadio intermediario viene a ser el Bionfalaria. Dependiendo de cada uno de las especies, va a tener distinto género de hospedero intermediario. Pero en Schistosoma manzoni, el caracol va a ser de género Bionfalaria. ¿Ok? Eso tienen que tenerlo claro, ¿ok, chicos? Bien. Entonces, el estadio infectivo viene a ser la furcocercaria, chicos, no se confundan. O sea, en la imagen, bien, les dice cercaria, pero cercaria engloba muchos tipos, o sea, es de forma general. Una de las formas que tiene más que nada su cola bifurcada es la furcocercaria, y de ahí su nombre, ¿no? De ahí su nombre. Y el estadio diagnóstico, en este caso, vienen a ser los huevos en las heces. Los huevos en las heces y el mecanismo de transmisión, pues viene a ser por contacto de piel con las furcocercarias al nadar, pues obviamente en los ríos, porque estas van a tener la propiedad de penetrar la piel. Ya nosotros no vamos a consumir nada, sino que estos van a penetrar la piel. ¿Ok? Van a penetrar la piel. Perfecto. Como les dije, habían tres especies de chistosoma, ¿no? El chistosoma manzoni, chistosoma haematobium y chistosoma japonicum, que como vemos acá, los huevos van a tener distintas formas. Van a tener distintas formas. Chistosoma manzoni, ya sabemos que tiene la espina lateral,
¿no? Pero Haematobium tiene una espina compuesta, tiene una espina en el polo, y a veces se ve en el otro polo también una espina, ¿ok? A veces se ve. Pero en este caso, la forma circular viene a ser Schistosoma japonicum. Tiene un huevo de forma circular. Y como les mencioné, ¿no? El hábitat es diferente para cada una de las especies. Las venas mesentéricas del colon, las venas mesentéricas del colon vienen a pertenecer más que nada al Schistosoma manzoni, mientras que las del intestino delgado a Schistosoma japonicum y el plexo venoso vesical a Schistosoma hematobium. En este caso es importante lo de plexo venoso vesical porque es interesante, ¿no? Porque al ubicarse cerca de los vasos sanguíneos de la vejiga, hay algunos casos de que se eliminan los huevos por la orina, ¿no? Y este parásito lo podemos encontrar en África, pero lo que más nos importa es Schistosoma manzoni porque es la que nosotros vamos a encontrar en toda Latinoamérica. ¿Ok? El caracol va a ser de género Bionfalaria, mientras que el caracol de Haematobium es bulinés y el del Japonicum es Oncomelania. Esas son las diferencias de los tres tipos, perdón, de las tres especies de Schistosoma. ¿Ok? La más importante, la que ustedes tienen que manejar al derecho y al revés, Schistosoma manzoni. Que acuérdense, es el integrante rebelde del grupo, ¿no? Porque no va a ser hermafrodita, va a tener dimorfismo sexual, ni tampoco va a tener forma de hoja, sino va a ser largo. ¿Ok? Bien. A lo interesante, vamos a la patología. En este caso, recordemos, ¿no? O sea, nosotros la vamos a adquirir por un contacto del agua, o sea, contacto de la piel en el agua contaminada con furcocercarias. Y son esas furcocercarias que van a entrar a nuestra piel, no van a entrar a nuestra circulación por penetración en nuestra piel, ¿no? Por lo tanto, tiene algunos factores de virulencia como colagenasas, elastasas para romper la piel y poder adentrarse a lo que son los vasos sanguíneos, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a ocasionar esta lesión en los vasos sanguíneos? Una dermatitis pruriginosa post-infección, como lo vemos acá, ¿no? Esto por la penetración de numerosas furcocercarias, ¿no? Para poder contagiarnos de lo que es el chistosomiasis, ¿no? Va a haber una formación de granulomas con focos de necrosis gaseosa, fibrosis pulmonar y cirrosis también puede ocasionar. Por eso les digo que que ustedes no se pueden confundir, si es que analizan bien analizan bien la anamnesis, o sea, la anamnesis, ¿no? Si dicen, por ejemplo, en su examen, si dicen que el paciente es habitual consumidor de vegetales de tallo corto, o refiere que toma agua de riachuelos, ustedes descartan, por ejemplo, chistosoma y empiezan a pensar en fasciola, ¿no? Pero si les dicen, por ejemplo, que se baña constantemente en los ríos, se baña constantemente en los ríos y tuvo inicialmente una dermatitis que dejó pasar de lado, por ejemplo, ustedes están pensando directamente en chistosoma. ¿Ok? Porque puede producir cirrosis, o sea, se puede confundir con fasciola y también puede producir fibrosis pulmonar y puede confundirse con paragonimus, ¿no? Pero si el paciente les dice que no ha consumido eh, cangrejos de agua dulce, pues descartan paragonimus y empiezan a pensar en chistosoma. O sea, ven como les digo, ¿no? O sea, la anamnesis es bastante importante que ustedes la analicen. Y eso lo pueden sacar más que nada por el ciclo biológico, como les digo. Ustedes pueden, en base a cómo uno puede contagiarse de diversas enfermedades, en este caso de diversas parasitosis, pensar en un microorganismo, un macroorganismo, ¿no? Para poder seguir el diagnóstico, tratamiento, etcétera. Pero bien, va a haber una dermatitis pruriginosa post-infección, ¿no? Como vemos acá. Y esto vienen a ser los granulomas con focos de necrosis gaseosa. A ver, un momento, voy a hacerle zoom. Que se caracteriza más que nada en esto. Todo lo que nosotros vemos acá es una corona de linfocitos. Estas son las partes de un granuloma, ¿ya? Para que ustedes lo vayan conociendo. O sea, va a tener una corona de linfocitos, va a tener células epitelioides también, células epitelioides y en algunos casos células multinucleadas,
tipo Langhans se llaman, ¿ok? Tipo Langhans. Y bien, dentro va a estar, acá como se ve, el huevo de chistosoma y va a tener foco de necrosis gaseosa. O sea, esto ya viene a ser material necrótico. Y eso viene a ser las partes de un granuloma per se. ¿Ok? Así lo van a ver a la histopatología. ¿Ok? Pero esto viene a ser las partes, no creo que les pregunten, pero me acuerdo que sí estaba en mi libro de Becerril, pero por si acaso se los digo, ¿no? O sea, corona de linfocitos, células epitelioides, células multinucleadas tipo Langhans, el microorganismo patológico, que en este caso viene a ser el huevo de Schistosoma manzoni, y bueno, la necrosis, la misma necrosis, que viene a ser el foco del medio. Esas son las formas es la forma histopatológica de un granuloma. Pero bien, van a haber dos fases en este caso. La clínica se va a dividir en fase aguda y fase crónica. Como les mencioné, va a haber una dermatitis, que en este caso va a recibir el nombre de dermatitis de los nadadores. Y posteriormente va a haber una fiebre de Katayama, ¿ok? Donde va a haber una temperatura alta, escalofríos, mialgias, artralgias, cefalea. En este caso es parecido a lo que es una fiebre normal, ¿no? Por cualquier microorganismo. Pero, ¿qué es lo que lo diferencia de otros tipos de fiebres por otros microorganismos? La tos seca y la diarrea. La tos seca y la diarrea lo va a diferenciar de otro tipo de fiebre por otros microorganismos. ¿Ok? Y es acá donde se va a iniciar la hepatomegalia, porque los huevos se van a estar constantemente almacenando en lo que es el hígado. Y el hígado puede aumentar de tamaño. Y eso es lo que vamos a ver a nivel de la fase crónica. Un agrandamiento de no solo el hígado, sino también el vaso, ¿ok? El vaso. Y va a ser marcada, obviamente, y va a haber ascitis, que viene a ser el escape de los fluidos hacia, hacia una bóveda. En este caso viene a ser la bóveda abdominal, ¿no? Y entonces el paciente va a ser panzón, obviamente, como se ve acá, va a ser panzón. ¿Ve? Tiene la contextura normal del paciente es delgado, pero como tiene ascitis, como tiene hepatoesplenomegalia, va a parecer que es panzón. ¿Ok? Igualmente acá. Todo esto viene a ser el abdomen, en este caso comúnmente llamado barrigano del paciente, y esto puede llegar también a unas varices esofágicas. Viene a dañar el esófago, el paciente puede tener dolor al tragar, etcétera, ¿no? Y bueno, este viene a ser para que vean el hospedero intermediario de este parásito. ¿Ok, chicos? Y bueno, el diagnóstico, ¿cómo es que uno va a diagnosticar este parásito? Va a ser simple, con identificación directa de los huevos en heces, y bueno, las biopsias de colon e hígado, que también van a ser los órganos que va a afectar este parásito. Y bueno, si uno quiere utilizar métodos inmunológicos, tenemos ELISA y Western blot, ¿no? Pero lo que más se usa viene a ser la identificación directa de los huevos en heces. Ok, chicos, y bueno, ustedes ya conocen todo esto. Este es el huevo, ¿no? La espina lateral. Ok. Y bueno, eso vendría a ser todo por esta semana, chicos. A ver, les voy a hacer unas preguntitas para ver si es que puedo quedarme tranquilo. ¿Ok? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el estadio infectante de Schistosoma manzoni para el humano? Furcocercario. Furcocercaria. Bien. ¿Y cómo nosotros la adquirimos? Al entrar en contacto con ríos o riachuelos. Claro, pero ¿qué va a hacer? O sea, ¿no la vamos a aspirar? ¿La vamos a comer accidentalmente? No, ¿Cómo? es vía cutánea. Va a penetrar nuestra piel al momento de nadar. ¿Cómo? O estar en contacto. Va a estar en contacto con. Diré, va a penetrar nuestra piel al estar en contacto con el río o riachuelo. Bien. Sí, va a penetrar nuestra piel. Perfecto. Sí, está bien. Entonces, ¿cuál es el hospedero intermediario de Schistosoma manzoni? El animal nomás. O si se sabe el género, perfecto estaría. Biofalaria. Bionfalaria. Schistosoma manzoni. Porque recordemos, ¿no? De Haematobium es el bulinés y de Japonicum es oncomelanio, o sea, son distintos. ¿Ok? ¿Y cuál es el hábitat del Schistosoma manzoni?
que es el que más nos interesa. Venas mesentéricas superiores. No, Schistosoma manzoni. Ya, mira, según tengo entendido, las venas mesentéricas superiores son las venas mesentéricas del intestino delgado, ¿ok? Mientras que las venas mesentéricas inferiores son las venas mesentéricas del colon. Entonces, no sabría decirte si lo que dices está bien, pero lo más adecuado sería decir venas mesentéricas del colon. ¿Ok? O sea, no sé si está bien, la verdad, te mentiría, pero como te digo, lo más adecuado y lo que seguramente va a venir en el examen es venas mesentéricas del colon. ¿Ok? Porque sí he visto que algunos le dicen superiores, otras inferiores, pero desconozco cuál es cuál. ¿Ok? Pero sí, bien. O sea, ¿dónde vive en este caso Schistosoma manzoni? Viene a ser las venas mesentéricas del colon. Ese es fijo, fijazo. Ok, viene la furcocercaria, cómo nosotros nos contagiamos y bien. Entonces, me parece que eso viene a ser todo y no sé si todos han hecho su pretest, chicos, pero a ver, me gustaría que todos lo realicemos, ¿ok? Solo para que ustedes lo tengan claro, ¿ok, chicos? Bien, en este caso ustedes ya tienen cuál es la respuesta. Ustedes ya tienen cuál es la respuesta. En este caso, no todas son hermafroditas. ¿Quién es la única excepción? ¿Qué parásito es la excepción? Schistosoma. Schistosoma. ¿Schistosoma qué tiene? O sea, dimorfismo sexual, ¿no? Macho-hembra. Ya, otra pregunta. ¿El macho o la hembra tiene el canal ginecóforo? El El macho. macho. Solo el macho. El macho. Macho. Perfecto. Macho. ¿Son platelmintos? ¿Realmente son platelmintos? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Claro, recuerden, ¿no? Platelmintos y de ahí sale los céstodes y vienen los tremátodes, ¿no? Bien, perfecto. Mayoría de forma aplanada, con excepción de chistosoma. Bien, perfecto. O sea, de aquí no pueden fallar nada. Acá, respecto a fasciola hepática, marcar lo correcto. A ver, miren la primera. O sea, ya saben cuál es la respuesta, ¿no? Pero en infección aguda produce cirrosis e insuficiencia hepática. ¿Por qué vendría a ser falsa, chicos? ¿Recuerdan? Es cuando es infección crónica. Exacto, exacto. O sea, en la infección aguda nosotros no vamos a tener de frente cirrosis e insuficiencia hepática. Vamos a empezar a dejar rezagos de colágeno, sí, pero aún no va a llegar a ser cirrosis e insuficiencia hepática. Perfecto. Y la siguiente dice, la fase crónica se diagnostica con Western blot y la prueba de arco 2. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Esa es la fase aguda. Vendría a ser- Ajá. Agudo, la agudo. En Western blot se pide. ¿Y cómo diagnostico fase crónica? Técnica de sedimentación. Sí, técnicas de sedimentación. Examen coproparasitológico de heces, el copro ELISA, chicos, no se olviden, el copro ELISA, ¿ok? Bien, perfecto. Bueno, ya sabemos, ¿no? Cuál es la correcta, que es el hospedero intermediario, el caracol del Limnaeidae, ¿ok? El hospedero definitivo habitual es el humano, ya, bueno, ya sabemos, ya para hacerlo un poco más rápido, que no somos el habitual, somos el accidental, y bueno, el consumo de tallo corto no es un mecanismo de acción, es un mecanismo de transmisión, acá fue un errorcito, pues solo se adquiere del consumo de agua contaminada de riachuelos. En este caso, eso es así como nosotros nos vamos a contagiar, ¿no? Por un consumo de vegetales de tallo corto. Bien, Paragonimus, miren, incorrecto, marcarlo incorrecto. En este caso les puse un montón de floro y si ustedes tienen lo más básico en su cabeza, lo pudieron haber sacado. Paragonimus, ¿tiene ciclo monoxeno? No. No, No, no. es hetero. Heteroxeno, chicos, o sea,
Sin leer los demás, ya ustedes lo pudieron haber sacado. Miren, el primero hospedero intermediario, el caracol, familia Auroapirgus, bien. Este último, el más característico, bien, Auroapirgus. El huevo estadio diagnóstico, observarse en heces y esputo. ¿Dónde es más común, en esputo o en heces, chicos? Esputo. Esputo. Esputo, bien. El humano adquiere paragonimiasis por consumo de cangrejos de agua dulce, hipovolosera, bien, o mal cocidos contaminados con metacercarias, perfecto. Y el segundo hospedero intermediario de agua dulce es el cangrejo hipolobosera. O sea, si ustedes tenían claro, o sea, el tipo de ciclo biológico que tienen todos los tremátodos, o sea, ya lo podían haber marcado tranquilamente. O sea, sí es un ciclo monoxeno. No, perdón, es un ciclo heteroxeno. Esta es la incorrecta. ¿Ok? Bien. Acá, respecto a Schistosoma spp, marcarlo incorrecto. En este caso, miren, Schistosoma manzoni es la mayor importancia en Latinoamérica, eso es verdad, porque recordemos, ¿no? Hematobium va a ser a nivel de África y Japonicum a nivel de Asia. Para que no se mareen, Japonicum viene de Japón, ¿no? Japón está en Asia, y a Hematobium ya lo que sobra viene a ser África, pues, ¿no? Los adultos presentan dimorfismo sexual, bien, perfecto. Una excepción de la forma de hoja que caracteriza a los tremátodos, perfecto, como les dije, Schistosoma es el rebelde del grupo. El rebelde del grupo. ¿Ok? La infección por chistosomiasis se da por contacto de la piel con las furcocercarias al nadar en ríos, riachuelos o lagos. También van a penetrar nuestra piel. Y miren acá, la hembra posee el canal ginecóforo y sirve para que el macho esté copulando constantemente para la producción de huevos. Eso es falso, porque es al revés, ¿no, chicos? O sea, el macho es quien posee el canal ginecóforo y es la hembra quien se va a unir para copular y formar los huevos. O sea, está al revés. Ese es el incorrecto. ¿Ok? Luego tenemos respecto a la patología producida por los tremátodos, marcar la incorrecta. Ya sabemos que fasciola hepática tiene localizaciones ectópicas, localizaciones aberrantes, ¿no? O sea, su objetivo no solo va a radicar en los conductos biliares. Miren, en este caso dice, el signo agudo de chistosomiasis es la dermatitis pruriginosa tras la internalización de las furcocercarias por la piel. Eso es verdad. Recordemos que el único parásito que va a entrar por nuestra piel, bueno, no es el único parásito, perdón, el único tremátodo que estamos estudiando que va a internalizarse por nuestra piel a los vasos sanguíneos va a ser el schistosoma, ¿no? Y va a producir consigo una dermatitis pruriginosa. Entonces, eso está bien, ¿ok? Miren, paragonimiasis causa abscesos, hemorragias en el pulmón, produciendo disnea y hemoptisis marcada. Eso sí, ya sabemos que ¿dónde vamos a encontrar el adulto? Lo vamos a encontrar en el pulmón y es en el esputo que nosotros vamos a ver los huevos producidos por este adulto, ¿no? El adulto produce disnea y hemoptisis por abscesos y hemorragias, ¿ok? También dice, existen quistes fibrosos con material necrótico en la infección por Paragonimus. Bien, o sea, estos se van a ubicar a nivel pulmonar. Y la migración de fasciola hepática en el organismo inicia en la pared intestinal, finaliza en conductos biliares, comiendo células sanguíneas y hepatocitos en el camino. Como les mencioné, también era una forma de patogenia de fasciola hepática, consumir células sanguíneas y hepatocitos. Y bueno, la incorrecta viene a ser la de fasciola hepática, no tiene localizaciones ectópicas y bueno, que su subjetivo no solo va a radicar en los conductos biliares, sino también pueden haber localizaciones aberrantes. Esta era la pregunta de mayor nivel que tiene el pretest, ¿no? Bien, chicos, ¿tienen alguna consulta respecto a algún parásito, tal vez alguna pregunta del pretest y post-test, chicos? Me tienen acá, bombardeenme si desean. ¿Tienen alguna consulta, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Disculpa, tenía una duda con respecto a Schistosoma, si no me equivoco, su estudio de furcocercaria. Ya. Y es que con respecto a cómo ingresa, ¿es necesaria alguna herida o solo la piel? O sea, solo de frente pasa la piel. Buena pregunta. Puede ingresar como herida, como no. O sea, vamos a ver que no todos los parásitos tienen la capacidad de, mediante sus elastasas, sus colagenasas, romper la piel y adentrarse.
¿no? En este caso, chistosoma sí lo va a tener. Sí lo va a tener. No es necesario la herida abierta. Simplemente con que nosotros, por mala suerte, entre comillas, ¿no? Estemos dentro o bañándonos en un lago, riachuelo, con estas furcocercarias, nosotros nos vamos a contagiar de chistosomiasis. Sí, está bien. Buena pregunta. No es necesaria la herida abierta. Bien. ¿Alguno tiene alguna otra consulta, chicos? Yo recién me he unido al grupo de lo que enviaste de salir y quisiera saber dónde puedo encontrar las grabaciones y tu PPT, porfa, para volver a repasar después, en otro momento. Sí. Sí, todas las grabaciones yo las publico a YouTube. O sea, terminamos esta asesoría y yo las estoy subiendo inmediatamente a YouTube, mando el link por el grupo. Y bueno, en el link en la descripción del grupo está el grupo, valga la redundancia, ¿no? El grupo de Teams. Ahí tú entras, solicitas unirte y ya yo con la lista veo tu nombre, te agrego y ya. Y ahí puedes ver los materiales. Yo los subo después de después de cada asesoría. Ok, Diego, gracias. Ok. Bien, chicos, entonces nadie tiene otra consulta, ¿no? Voy a dejar de grabar. Gracias. Listo. Un momento.